Allí estamos. De nada. Recording in progress. Vale. Vamos para la radio. Ah, Emily Cortavitarte, buenos días. buen día, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de indultos. ¿Eh? Vaya, Empezamos por ahí. me encanta. Pues, ojo al dato. A ver. Bueno, pues no sé, ahí estamos, ¿no? Estamos con bueno, con eso, con una cosa de rabiosa actualidad que se Sí, llama. Hoy hemos decidido empezar el programa con unos cuantos vocablos de estos de la radio comercial. Te falta alguno más, ¿eh? Te falta alguno más. Y bueno, no sé, quiero decir, lo digo eso porque da la impresión de que por empezar así con una cosa chisposa, ¿no? Porque da la impresión de que eso de los indultos es una cosa que no se ha llevado nunca. Es decir, que vamos, que estos son los primeros indultos prácticamente, ¿no? Que se dan. Y recogí un dato hay una fundación que ahora lamento no haberme apuntado el nombre de la fundación, pero que te permite ir a los indultos hasta 1996. Fijaros, tampoco hasta 1900, pongamos 77, ¿no? Una cosa así, que seguro que también hubo. Vamos, y ya no hablemos de la etapa franquista, ¿no? Que igual que mataba, indultaba, vamos, o sea, igual que firmaba penas de muerte, firmaba indultos, por ejemplo, algunos muy significativos, ¿no? Para Jesús Gil, sin ir más lejos. Bueno, esta fundación de la que os hablo dice que tiene, bueno, o tiene contemplada en su página web, pues 10.652 indultos desde 1996. 10.000, 10.000, sí, vamos, para redondear. sí, más de 10.500, que podríamos decir también, si nos pusiéramos así. Y nada, variados también, hay cositas simples, sencillas, hay cositas evidentemente de justicia universal, no muchas porque seguro que podrían haber hecho unas cuantas más, y luego hay un poquito de todo. Pero si quieres, pues de eso hablamos un poco al final. Yo era por introducir el tema de que bueno, pues durante todos estos años de gobiernos, vamos a llamarles democráticos, se han producido muchos indultos y por muchos motivos, y diferentes, y algunos que para la gente que utiliza el tema, por ejemplo, secesionista, terrorista, golpista, todo eso, pues también le podríamos aplicar alguno. Podríamos encontrar alguno en esta historia reciente también. Bueno, ahora se ha descubierto otra cosa muy importante. Parece ser que en esos 10.600 y pico nadie se había dado cuenta que al final el indulto lo firma el rey. Pero ahora resulta que sí, bueno, que hay gente que acaba de descubrir que el indulto, o sea, la propuesta de indulto la presenta una serie de personas, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, lo que sea, Sí, amigos, sí. amigos de un amigo de un ministro, de un amigo de un tal, por ejemplo. También luego, si nos da tiempo, podemos hablar de eso. Y eso se discute, generalmente lo lleva el ministro de Justicia, que hace una serie de averiguaciones previas y lo lleva a un consejo de ministros. En ese consejo de ministros se decide si sí o si no. El indulto puede ser total, puede ser parcial también. Y luego pues se le pasa a firmar al rey como se le pasan a firmar tal cantidad de cosas, ¿no? Pero ahora la derecha española, la derecha que tenemos ahora, que es más o menos la misma que antes, pero travestida sí, con 3 siglas, ¿no? Ha descubierto que eso lo tiene que firmar el rey, ¿no? Entonces, hasta aquí podríamos llegar, ¿no? Que el rey ya, Lo que le ponen delante al rey. Qué claro,
Además, claro, después del discurso que hizo en la Navidad del 2017, pues claro, es una cosa. Bueno, a mí me da la impresión de que el rey, mientras que siga siendo rey, pues puede firmar eso y puede firmar cantidad de cosas más, ¿no? Pero Me bueno, da igual, vamos. vamos al caso que nos lleva, ¿no? Que parece que estoy mareando un poco la perdiz. Se trata del indulto a los condenados procesistas, ¿no? O independentistas catalanes, como queramos llamarles. Y evidentemente eso es lo que levanta muchas más ampollas. No solamente levanta ampollas, sino que levanta informes políticos por parte de tribunales y de fiscalías, ¿no? Cosa que no es común ver, ¿eh? No es común ver, incluso no es común ver cuando se trata de golpistas. Es decir, no la misma sala necesariamente, ni los mismos jueces, pero bastaría recordar que el Tribunal Supremo informó no desfavorablemente sobre el indulto al señor Tejero, que ese sí que intentó dar un golpe de Estado. Y ya no hablemos de el señor que creo que luego se dedicó a cultivar camelias blancas o alguna cosa por el estilo, el general Armada, que estaba ahí detrás del asunto, que ese fue un indulto, vamos, sin pena de gloria, que pasó, pero disimuladamente, o sea, que se hizo todo lo posible porque ese señor que había sido el mentor del rey emérito, pues no pasara mucho tiempo en prisión y saliera rapidito, a pesar de que tenía una sentencia supuestamente ejemplar, tan ejemplar como estas que tenemos ahora. Y bastante más larga, por cierto. Y a los 3, 4 años estaba ya fuera, primero con una cosa y luego con un indulto. Pero bueno, la memoria es frágil, ya lo sabes. Pues estamos nosotros aquí para recordar algunas cosas a los desmemoriados. Bueno, ¿qué sorprende de este tema? O qué sorprende, vamos, ya no nos sorprende nada, porque en este programa hemos hablado muchas veces del papel cada vez más político que tienen los altos tribunales españoles. Y esta vez nuevamente el Tribunal Supremo pues ha vuelto a dar una lección. Es decir, si ya por si el gobierno no tenía oposición, pues ya hacen ellos. Y entonces la oposición únicamente tiene que decir informe demoledor. Sí, Es que no se podía haber dicho más claro. sí. Es que, ¿no? Porque, vamos, si lo hubieran redactado ellos, pues probablemente no hubiera sido más claro. Entonces, pues bueno, como supongo que sabéis que, bueno, no he tenido la suerte ni las ganas de leerme el informe del Tribunal Supremo, como os podéis imaginar. He leído trocitos porque sí que es evidente que los medios han reproducido bastantes trozos, algunos más que otros. Entonces, pues por lo que sé, es un informe de 21 páginas, que hay que echarle ahí ganas para hacer 21 páginas, luego ya que has hecho la sentencia, pues para decir que que informas negativamente. Hay que decir a todo eso también para que nos entendamos. Es decir, el informe del tribunal que ha condenado a la persona X y el informe de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado son son preceptibles, aunque en algún caso no se hacen. Por ejemplo, en este caso la Abogacía del Estado ha declinado hacerlo y no necesariamente obligan al gobierno. No son vinculantes. No son vinculantes. el vin- Pero sí pasa una cosa para que entendamos también el informe del Tribunal Supremo. No se ha dado hasta ahora ningún caso en que ante un informe negativo de un tribunal, y ya si estamos hablando del Supremo, pues ya no te digo nada, ningún gobierno haya asumido un indulto total o por lo que queda de la condena. Con lo cual, casi seguro que estamos hablando, caso de que el gobierno Sánchez siguiera adelante con el tema, estamos hablando probablemente de indultos parciales, ¿no? Que a lo mejor sumados a otras cosas, pues significarían lo que significarían. Bien,
Calificativos del informe respecto a al indulto, pues solución inaceptable, crítica a la conducta de los condenados a los cuales considera antidemocráticos, que no ha habido arrepentimiento. Hay una cosa muy curiosa porque se ve que le puedes preguntar al supuesto indultado qué opina, ¿no? Entonces el tribunal se ha sentido muy mal porque de los encausados, bueno, condenados en este caso, condenadas, solamente han respondido 2. El resto, pues, como qué ha pasado, ¿no? Y entonces eso a ellos todavía les ha cabreado más, ¿no? Porque, no sé, ¿me entiendes? Que vea yo que lo pasas mal, Los han que... ninguneado, vamos, y eso. Claro, que vea yo que me lo pides, ¿me entiendes? Que no, que no tenga yo. Bueno, hay acepciones de estas como responsabilidad criminal, de paso, aunque nadie les pide que lo digan, pues se meten con la administración penitenciaria en Cataluña y dicen que claro, que tampoco ayuda que ellos hayan tenido que intervenir 2 veces porque la administración penitenciaria en Cataluña pues se había pasado en la calificación de la situación de los presos y todo esto. Y, y ya por si aquello, ¿no? Porque ya que estamos y tenemos 21 páginas, pues ¿por qué no lo vamos a decir, ¿no? Pues entonces ahí la frase lapidaria de que están en contra de una amnistía como solución al conflicto catalán. ¿Qué quieres que te diga, no? Pues, para eso hay separación de poderes, ¿no? Hay Bueno, pero la separación de poderes. amnistía que nombras de todas maneras es una cosa diferente a un indulto, ¿no? Es decir, Sí, 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 de indulto, claro, una amnistía tiene otro sentido. sí, Eso, que es lo eso es que lo que se reclama, desde el por gobierno. ejemplo, desde sectores en Cataluña o ayer mismo, perdón, desde el nuevo presidente de la Generalitat, pero eso no... A ver, la amnistía significa no solamente la amnistía total, sino además la eliminación de alguna manera del motivo que llevó allí, con lo cual significaría que necesariamente habría que hacer una nueva ley con respecto al tema de sedición y todo lo demás y plantearla, ¿no? Entonces es un planteamiento bastante más complejo. Es evidente que hasta tú sabes que no estamos hablando de lo mismo, Mm, ¿eh? Fíjate, Manolo, tú y yo sabemos que no hablamos de lo mismo, sí. que amnistía e indulto no es igual. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que una gente con ese nivel utilice el término que está en contra de una amnistía como solución al conflicto catalán? Es decir, ¿alguien les ha preguntado por eso? Parece que no, ¿no? Que la pregunta que les ha hecho el ministro de Justicia es ¿qué consideran ustedes con respecto a estas peticiones de indulto que tenemos aquí, de algunas asociaciones catalanas, de la UGT, por cierto, también, bueno, etcétera, ¿no? De algunos partidos y demás. Y entonces yo voy y por si acaso nadie lo ha dicho, pues entonces voy y ¿te acuerdas de aquello de cuando ellos dicen es que lo político no puede entrar en lo judicial porque ya lo dijo Montesquieu que había la separación de poder? Pues exactamente es lo mismo que han hecho. Lo mismito, lo mismito. O sea, quiero decir con eso, por si no ha quedado clara mi ironía, Sí. pues que aparte de las cuestiones meramente jurídicas, es un informe que por los trozos que he podido leer y que he visto reproducidos, pues entra claramente en disquisiciones de tipo político, ¿no? Mm. Y bueno, pues yo entiendo que ni a ellos, ni al Constitucional, ni a nadie le debería tocar. En todo caso, si quieren entrar en disquisiciones políticas, pues que dejen de tener ese cargo, que renuncien a él o que se pidan una excedencia, se presenten a las elecciones por el partido que más les guste y a partir de ahí pues defiendan lo que tengan que defender, ¿no? Incluso se puede defender eso sin tener un cargo en el Parlamento, o sea que la opinión política es libre, pero bueno, pero claro, cuando cobras una pasta por estar en un determinado tribunal, pues debes tener un cierto respeto, ¿no? Por si eso era poco, la Fiscalía también ha hecho otro informe, no tan largo, pero que también deja ir alguna perla
considerable, ¿no? Y esa perla, pues, bueno, pues vamos, que si la escribiera la oposición o determinados periodistas de determinado periodismo que conocemos, pues tampoco podría ser mejor, ¿no? Que viene a decir en resumen bueno, cuidado con hacer un uso partidista del indulto para agradar a los partidos que te mantienen en el gobierno, en el poder, ¿no? En el gobierno, en este caso. Más que en el poder, porque gobierno y poder no siempre No es lo mismo. siempre es lo mismo, sí. No, no. Sobre todo si no eres muy, muy, muy de derechas, no es siempre lo mismo. Y bueno, otro caso también es significativo, ¿no? Es decir, significativo un poco de todo lo que, de todo lo que llevamos meses hablando, ¿no? De esa irrupción a partir de hace unos años del poder judicial en la esfera política, ¿no? De una manera muy, muy clara y muy evidente. Bueno, a partir de aquí, ¿qué más podemos decir? Bueno, pues que Sánchez ha sacado una frase de estas geniales, que no sé si se las prepara él o se las preparan, que es aquella de hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia, que le ha quedado muy bonita, que le ha quedado... Habrá escrito Iván. Sí, supongo que se lo ha escrito Iván o uno de los tantos escritores que debe tener por allí, porque seguro que tienen unos cuantos dedicados a eso, ¿no? Y dicen, chico, hay que sacar una frase para mañana que tengo rueda de prensa. Y entonces tal, o chica. Bueno, ahí está. Da la impresión, porque si no, no hubiera dicho esa frase o no hubiera defendido, y no solamente él, sino parte del gobierno, como defendieron ayer en las interpelaciones al gobierno, pues lo que defendieron. Me parece relativamente razonable lo que están diciendo, es decir, eso sucedió en 1917, han pasado 4 años, en 2017, si no hubieran pasado muchos más, han pasado 4 años. Es cierto que está otra gente ahora mismo en el gobierno de Cataluña, es cierto que lo que se ha verbalizado es otra cosa y se sigue verbalizando, y en eso Esquerra Republicana juega un papel clave, pues por el tema de la mesa de diálogo, por el tema bueno, del referéndum legal, ¿no? Pactado, etcétera, etcétera, y por tanto, a pesar de que se pueda seguir argumentando o que determinada gente quiera seguir argumentando que quienes fueron acusados de esas cosas, de esa sedición, pues no han cambiado de idea, bueno, ahí sí que es cierto que políticamente ha habido cambios, o puede haber cambios, o pueden facilitar determinados cambios, ¿no? Si quieres, volvemos otra vez a los 1000 y pico indultos, no para repasarlos todos, pero para repasar algunas cosas singulares, ¿no? Por ejemplo, Aznar hizo 232 indultos, ¿vale? De esos 232, 139 eran por casos de corrupción. 139. Sí, que parece que no es un tema grave. Vamos, que no es tan grave como la sedición. Que no se puede ni comparar. La mayoría de los casos, de esos 10.000, la mayoría de casos son por malversación de fondos, por ataques al medio ambiente, de los cuales seguro que no conocemos ninguno o no nos suena ninguno, o por funcionarios que han hecho nepotismo o que han actuado contra las libertades individuales, ¿no? Bueno, buena cantidad, y que luego han sido salvados por sus administraciones, seguramente porque en buena medida lo han hecho porque sus administraciones les habían dicho que lo tenían que hacer. Algunos casos significativos que ahora a la oposición y especialmente al PP no le interesa recordar. He dicho antes el de Tejero, y voy a decir algunos de los GAL, antiguos miembros del PSOE. Lo empezó el PSOE, pero lo acabó el PP de Aznar. Algunos casos de cuerpos de seguridad, por ejemplo, Mossos, guardias civiles y otra gente por el estilo,
condenados por exceso, utilización de la violencia de manera indebida, utilización de su cargo, etcétera. Eso tampoco parece que nos preocupa. Y ya que hablamos del tema catalán, pues muy significativo que 15 miembros de Terra Lliure, supuesta organización terrorista catalana, fueron amnistiados en etapa de gobierno del PP. O sea, ya no estamos hablando de sedicionistas o secesionistas que organizaron una consulta, sino que estamos hablando de otra gente, ¿no? De otra gente que supuestamente, tampoco es que hicieran mucha cosa, pero que bueno, que supuestamente querían hacer otra cosa. Una organización, supuestamente, sí, era una organización terrorista. O sea, así estaba considerada como tal, sí, y tal. Bueno, pues no sé qué podía pasar en ese momento. ¿Qué se te ocurre, por ejemplo, para que... que necesitaban los apoyos de los nacionalistas catalanes para gobernar? No me digas, ¿puede ser? No. Yo qué sé, en la intimidad. No. ¿Tú que crees que hablarían... Pujol se hubiera metido en ese tema, Pujol? Sí, se entendían, no hablaba Aznar en la intimidad catalán, pues podía. Claro. Sí. Fíjate tú, qué casualidad. Qué cosas. ¿Qué cosas pasaron? Eso lo hizo el PP en una situación de no mayoría parlamentaria, cuando gobernaban de la mano de Convergencia y Unió. Y ¿qué quieres que te diga? Nosotros somos el nuevo PP, ¿no? Eso no nos acordamos. Vas a andar con tonterías, ¿no? Y además hay mucho tertuliano que tampoco se lo recuerda. No. Ni lo sacan a pasear en... No, porque la memoria es muy corta. Es decir, en realidad, este PP antes de Casado y la señora Ayuso es como si no existiera. Esto es otro mundo, es otra gente. Bien. Bueno, pues no sé si tienes tú alguna cosilla sobre esto. No, yo lo estoy siguiendo desde hace unos días y se ve venir lo que tú has contado. Va a haber un indulto, no se sabe si total o parcial. Eso equivaldrá a que obviamente saldrán de prisión, quizás sean inhabilitados durante un tiempo suficiente para cargos públicos, etcétera. Y no le vamos a dar muchas más vueltas. Yo creo que está cantado, la oposición pataleará, tendrá eco en los medios de comunicación, los oiremos decir todas esas cosas que ya han empezado a decir y será un debate que nos ocupará un tiempo a tertulianos, editorialistas, etcétera, y nada más. Yo lo doy por hecho. Es decir, que es, como tú has dicho, Sí, lo que te decía antes, o sea, no sé si es una cosa que aparece en algún reglamento, pero sí he leído y he oído a politicólogos y tal, y a juristas, que si el tribunal está en contra, y es además un alto tribunal, como es en este caso, ya el indulto por lo que queda no se va a poder dar como tal. Es decir, que en todo caso va a ser un indulto parcial, ¿no? Porque digamos que hasta ahora... no sé si vuelvo a repetir, debería saberlo para hablarlo, pero no sé si es que es obligatorio tener la aquiescencia del tribunal, o el hecho de que el tribunal no participe en el tema, o es porque generalmente nunca se ha hecho si es un caso de esto. Es decir, con lo cual digamos que el Tribunal Supremo ya ha conseguido una parte de lo que quería. Es decir, que está claro. Y también el gobierno templará un poco gaitas, no se querrá eliminar del todo, no querrá ir a las bravas y llevar la contraria absoluta, sino, bueno, como se dice, que quedarán satisfechas ambas partes dentro de un orden. Y los presos podrán salir y es vida familiar más normalizada. Sí, es probable que un planteamiento de este tipo pues les sirva para que determinada gente o alguna gente que quizás tiene más todo esto más a flor de piel lo puedan entender, también entre el mundo socialista, sobre todo. Yo creo que va a haber menos problemas en el mundo de Unidas Podemos y en otros espacios políticos, pero
pero en el espacio del Partido Socialista sí va a haber problemas. Evidentemente, bueno, pues está claro que va a ser que llevan un tiempo utilizando, pues desde lo de Ceuta, bueno, cualquier cosa que pase, AstraZeneca que no funciona o que sí funciona y tal, para dinamitar al gobierno, y que, bueno, y Pasarlo, sí. que lógicamente esto se utilizará, Sí, eso sí, es sí, evidente, ¿no? está claro. Es, está claro, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. Es Por decir, eso al gobierno quizás le interese cuanto antes acabar el tema, cerrarlo en el momento tenga los informes pertinentes que no son, como hemos dicho, perceptivos para un Consejo de Ministros, eh, acabar con ello y pasar al tema siguiente por estrategia política, porque después puede cambiar la agenda informativa en los medios, pues con lo de Europa, los fondos que empezarán a llegar y la nueva política un poco que hemos visto de comunicación ha sonado bastante a que últimamente el presidente del gobierno aparece casi siempre para dar buenas noticias, informaciones sí. alentadoras, tal y cual, y una noticia de este tipo que le puede zurrar en diferentes medios de comunicación durante un tiempo, cuanto antes decir, las malas eh, noticias, cuanto antes mejor, ¿no? Yo creo que alargar la agonía sería peor, si tienen decidido hacerlo, desde mi punto de vista. Ya, claro. Y además no hay otra salida, porque si no, en Cataluña y la mesa famosa va a tener que empezar a funcionar y ahí están. A Aragonés le han puesto, bueno, ahora hablarás de quién es quién en el gobierno de Cataluña, si quieres entramos ya en ese punto por el tiempo que llevamos, pero al señor Aragonés le han puesto de vicepresidente un hombre fuerte del señor, ahora no me va a salir el Puigdemont. nombre, Puigdemont, Puigdemont. Puigdemont, ¿vale? Sí. Pues no sé si tú quieres añadir más de los indultos, No, no, no. No. pero sí podíamos entrar en el gobierno. Y que me cuentes, porque tú los conoces más, estás ahí más cerca, quién es quién, cada cual, sobre todo los más importantes, porque no sé cuántos serán. Consellers habrá ahora ahí, 14. 14, no son pocos. Sí, no es mucho, ¿eh? No es mucho ¿No es para lo que mucho? se no, para lo que se lleva hay más ministros y ministras. Sí. Y yo creo que hay algún gobierno de territorio de territorio muchísimo más pequeño que tiene más que eso, ¿eh? Es Sí. decir, que al final han sido, bueno, aunque puede haber algunos casos un poco así, bueno, 7 y 7 tampoco es digamos, una exageración, No es ¿eh? una exageración, para ver reparto de sillones, no es una exageración. Veremos la señora Ayuso con cuántos se despacha, Claro, que ha y estado, van a ser monocolores, o sea y que solo tiene que contentar a un partido. sí, Bueno, sí, sí, sí. bueno, Por eso te digo, bueno, en principio, pues eso, ya hemos dicho 7 y 7, o sea, 7 de Esquerra y 7 de Junts per Cat, 8 mujeres y 6 hombres, es decir, por tanto, algo más que un gobierno paritario, es un gobierno, bueno, y están insistiendo bastante en eso, al punto de que también por primera vez, yo creo, no recuerdo que en esta época hayamos tenido, pues aparece una consejera de feminismos e igualdad, así tal cual, con este nombre, que es de Esquerra Republicana y una de las mujeres más jóvenes del gobierno. mm, Y a pesar de que he dicho que hay más mujeres que hombres, pues ya verás que ahora cuando destaque voy a destacar a más hombres que mujeres, no por destacar a los hombres, sino por destacar los cargos en los que están, ¿eh? Y también en algún caso porque los conozco un poquito más. Bueno, como tú decías, el vicepresidente va a ser Jordi Puigneró. Además de la vicepresidencia, va a tener las infraestructuras y la agenda urbana y el tema, digamos, del tema digital. mm, Eh, es un político muy, muy, muy cercano a Puigdemont. Ya estuvo como secretario de una consejería en la etapa de Puigdemont. Ha sido exalcalde de Sant Cugat y, bueno, pues
pues de alguna, es una persona muy vinculada también al Consell de la República y todo este tipo de cosas. Y bueno, ya vamos a ver, porque hasta ahora no era una de las personas más destacadas de Junts. De hecho, deciros que se ha producido la renuncia o la no aceptación o el quitarse de en medio de otras dos personas, el Sartadi y ahora no recuerdo el otro nombre, en este caso era un hombre, que en principio, digamos, en la nomenclatura iban por delante. Todavía soy incapaz de entender el por qué, lo vamos a ver. O sea, el Sartadi está en el Ayuntamiento de Barcelona en la oposición y la otra persona parece que se va a dedicar a su vida privada y de negocios, por supuesto. Entonces, no sé si es que consideran que esto es un segundo plato, que el margen de maniobra que van a tener ahí en la vicepresidencia no es suficiente para lucir. Bueno, y sabemos que el principal activo también de Junts pues está en la presidencia del Parlamento. ¿Es eso o es que, si quieres luego un poco más tarde hablo de perfiles, pues ha sido Puigdemont el que ha definido los perfiles y ha querido dar unos determinados perfiles, ¿no? Que puedo avanzar? Es decir, da la impresión que se intenta dar, considero que es que Junts per Cat tiene unos perfiles entre comillas más profesionales y entre comillas más independientes de estructura de partido, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ni el Sartadi ni la otra persona de la que ahora mismo no recuerdo el nombre sí, Joan, y no recuerdo ahora el apellido, pues daban una sensación más de gente más de aparato, ¿no? Bueno, en contrapartida a Puigneró, aunque él o la gente opina que será la contrapartida al señor Aragonés, pues el señor Aragonés ha colocado en la Consejería de Presidencia, es decir, a su lado, a Laura Vilagrá, que es una mujer de Esquerra Republicana muy, muy afín a él, también exalcaldesa, es decir, la mayoría de los que vienen del mundo de la política han sido anteriormente alcaldes de ciudades importantes o no tan habitadas, pero sí. Es una persona de su absoluta confianza y me imagino que es la persona que de alguna manera dentro de Esquerra va a controlar las diferentes consejerías de Esquerra, ¿no? y el hecho de que vayan a una con el presidente. Bueno, empezamos un poco con con 4 perfiles que tengo más claros y que pueden dar bastante juego, ¿no? Y cuando digo juego, no digo juego positivo, ni tampoco otro tipo de juego. Digo que van a dar juego. En primer lugar tenemos a Jaume Giró, que es de Junts per Cat, es el nuevo consejero de Economía y tiene en su haber sido número 2 de la Caixa y haber tenido cargos importantes en Gas Natural, Repsol, Petrocat y Petronor. Como veis, pues la persona adecuada para ocuparse de economía con una perspectiva social. Sí. Lo normal. Tiene toda la pinta, sí. Tiene toda la pinta. Es decir, luego Aragonés en su discurso ha dicho que hay que ir por la transformación social, verde, feminista y democrática, y uno ve a este señor y dice, pues sí, pues ¿qué quieres que te diga, pera? Pues que sí, ¿no? Bueno, luego tenemos otro caso también así, que puede dar su juego, que es Joan Ignasi Elena, ahora de Esquerra Republicana, había sido un alto cargo del PSC, que se fue a partir de los conflictos precisamente por el referéndum y todo lo demás, había sido también alcalde de Vilanova y la Geltrú, y que va a coger ni más ni menos que Interior. Por tanto, aquí vamos, de este hombre, pues seguro que vais a oírme hablar unas cuantas veces más. Todavía no estaba él de jefe del tema, pero hay que decir que el mismo día que se estaba, bueno, que Aragonés juraba o lo que fuera su cargo antes de que apareciera todo el equipo que apareció ayer en rueda de prensa,
pues los Mossos de Escuadra decidieron intervenir, bueno, decidieron. Los enviaron, vamos. Sí, los enviaron, pero ahora explico porque es muy divertido, ¿no? Bueno, divertido, es decir, muy contradictorio, ¿no? Los Mossos de Escuadra actuaron en un desahucio, a pesar de que uno de los pactos entre Esquerra y la CUP era que eso no se iba a producir. Bien, su último, porque hay gente que es así, Manolo, es decir, hay gente que es así. El anterior conseller de Interior, que se apellida Samper, decidió que él daba la cara y se pidió una intervención en televisión y dijo que sí. No es de Esquerra, no era de Esquerra. Y entonces dijo que sí, que él había dado la orden. Hasta ahora, en los meses anteriores, lo que se decía es que pobres Mossos que han de intervenir por iniciativa judicial. Sí, Ellos eso están sí. ahí, representan la autoridad competente en el tema de los palos y todo eso, y entonces pues la autoridad judicial le dice, veniros para aquí que a lo mejor va a haber que repartir, y ellos pobrecitos pues tenían que ir, ¿no? Pero no sé si como último servicio a la patria o como manera de hacer ya de dejar ya un primer regalito de Junts per Cat a Pere Aragonés, este hombre decidió el martes, creo que fue el martes, bueno, el martes fue cuando pasó y creo que lo dijo el miércoles, y si no fue el martes, disculparme, pues ya él decidió decir tranquilamente en un programa de la noche de TV3 que tiene bastante audiencia, pues que había dado él la orden. ¿Qué pasa? Y que ¿no? Que ese es nuestro papel cuando te metes en Interior. Claro, no estás ahí para repartir palmaditas. Bueno, pues eso, es del señor Elena, que yo no sé si sabe dónde se ha metido, porque tiene así una cierta pintilla de bonachón y ese tipo de cosas, pues le ha tocado esta cosa. Voy a hablar de los de educación y de salud, porque vienen un poco marcados por el mismo patrón. Y bueno, del de educación sé algo más, os voy a decir algo más. El de educación se llama González Cambray, era hasta ahora el director general de centros públicos del mismo departamento y ha asumido la consejería. Bien, este señor se hizo famoso, lo digo por lo que espera, por lo que puede esperar, se puede esperar de él en este próximo proceso. Este señor se hizo famoso el verano pasado en plena pandemia por asistir a todas las tertulias televisivas y a todas las entrevistas televisivas de TV3 fundamentalmente, pero también de BTV y de otras televisiones catalanas y demás, y también en otros lados si le llamaban, a decir que Cataluña lo tenía todo absolutamente preparado, que habían entrado en contacto con todos los ayuntamientos, con cines, teatros, con todo lo demás, para que, si hubiera aulas para los chavales, se pudieran desdoblar, pudieran hacer grupos más pequeños, etcétera, etcétera. Bien, de todo eso no ha habido nada. Entonces, vamos y lo elevamos a la consejería. Claro, es decir, Premio, como es el mejor, ¿no? Sí, Es decir, ha aguantado el tío todo el tirón, diciendo que, que no iba a pasar nada, pero que además que los chavales iban a estar súper protegidos, que si hacía falta hacer grupos de 10 o de 15, pues se hacían grupos de 10 o de 15, que si hacía falta contratar a 4 o 5 mil profesores de más, pues que se contrataban y pues con el mismo rostro inmutable va a decir dentro de nada pues que el profesorado de apoyo COVID se ha acabado. Porque como se ha acabado el COVID, pues ya está. Bueno, se ha acabado administrativamente, porque Claro, porque es sanitariamente, que lo acaban así. Es decir, igual lo ponen y hay que tomar un estado de alarma, que deciden que aunque dicen a veces julio, no sé qué, el 70% y tal, pero vamos, es que está todo, o sea, luego se quejan de que la gente haga determinadas cosas, claro. pero si es que es desde las administraciones que se está diciendo esto ya está, esto ya está, esto ya está, pero vamos, esto lo tenemos controlado. Sí, vamos, es que ¿cuántos muertos tenemos ya? ¿Cuántos? ¿2 decenas? ¿3? Eso tal. Vale. Bueno, en el caso de salud ha entrado un señor que se apellida Argimon y que ha sido la cara
para que veáis que también este tema influye, ha sido la cara de la pandemia. Es decir, en Cataluña pues, es como el Simón de Cataluña, ¿no? Es decir, que la consellera ha dado mucho la cara y realmente ha estado muy activa, no va a continuar. Suele ser lo que se hace con la gente que, que da la cara. Y en cambio este hombre que era el que bueno, aparecía pues en eso, en las tertulias, o aparecía junto a los Mossos diciendo lo que había que hacer y todo esto, y si esta vacuna era buena y la otra mejor y no sé qué, pues este señor va a estar ahí. Supuestamente era independiente, ahora resulta que es de Junts per Cat, y en su momento Laura Borràs ya dijo que si ellos gobernaban iba a ser el conseller de Salud, y aunque no vayan a gobernar, bueno, en lo que ellos entienden gobernar va a ser el conseller de Salud. Dos perfiles peligrosos, peligrosos, con mucho bla 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 y yo creo que muy poca sustancia más, pero bueno, de eso ya hablaremos. Entonces, lo que te decía, en cuanto a perfiles, no sé cómo vamos de tiempo, pero en cuanto a perfiles, Esquerra ha dado un perfil más de partido, tirando de gente que en general tiene una relativa larga e importante trayectoria en el mundo municipalista, mujeres jóvenes, digamos, muy preparadas y tal, y Junts ha querido dar esa imagen de las personas que no forman parte del establishment político, aunque sí forman parte de otros establishments, por ejemplo, del económico, pero no del político. Esa nueva cosa que se lleva a partir del trumpismo y no únicamente a partir del trumpismo bueno, pues si este no ha estado casi nunca en política, pues bueno, mejor que tome este tema, ¿no? Y tal. Bueno, ¿qué decir del discurso de ayer de Aragonés? Pues es complicado porque ya ha tenido que hacer 3 o 4 discursos, los que tuvo que hacer en el Parlamento antes que le votaran, lo que cuando le nombraron y ayer en la presentación. Bueno, ese que os he dicho antes que me hizo mucha gracia, que es ese de la transformación social verde, feminista y democrática, es decir, ya le llamamos verde a la cosa ecológica, porque queda mucho mejor llamarle verde y además no te complicas la vida, o sea, pintas las cosas de verde, pones un poquito de césped y punto, ¿no? Luego lo del tema de Som una nació y un sol popla, que ahí sigue como si tal cosa. Tiene que salir. Y eso tiene que salir. Y bueno, y el recuerdo evidentemente a los presos e exiliados, que ellos están a favor de la amnistía, pero que evidentemente, y eso me parece razonable, porque también hizo las declaraciones en el sentido de que cualquier cosa que ayudara a, bueno, pues a eliminar el sufrimiento de la gente que estaba en prisión o tal, pues que a él le parecía bien. Es decir, que en ese aspecto se ha cambiado del discurso maximalista de Torra y compañía, pues a un discurso que en principio parece más cercano, más normal, más tal, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos y pronto pues les tocará hacer cosas y ya hablaremos de algunas de ellas. Muy bien, vamos con un último tema. Novatadas en la universidad. Yo he oído alguna información que a partir de ahora todo eso va a estar, digamos, entre comillas, penalizado. Que se acabaron lo que en principio podían ser bromas más o menos pesadas a algunas de ellas que rayan casi la agresión, tanto física como psicológica, de los que entran por primer año en la universidad. Tú querías hablar del tema, no sé en qué sentido lo quieres enfocar, si te parece bien, hasta dónde llega, digamos, la penalización o el castigo a las novatadas, etcétera. Bueno, yo he puesto el título. Y la primera cosa que quería decir que este es uno de los ejemplos de la desinformación. Y lo digo porque lo que el señor, que ahora no me voy a acordar, el señor ministro de Universidades ha hecho,
el señor de Ahora origen no saldrá enseguida, no Sí, te nos preocupes. saldrá enseguida, venga, y si no lo buscamos por internet. Lo que el señor ministro ha hecho ha sido presentar una ley de Castells, Castells, sí, exactamente, que se autodeclara a sí mismo ácrata, ¿eh? anarquista Sí, sí, en la sí, sí. reserva bueno, Bueno, él se declara anarquista, individualista, supongo que lo será, y punto. vale. Bueno, claro, lo que este hombre ha hecho es lo que se llama, su nombre exacto es Ley de Convivencia Universitaria. Mm, Esa, es que es muy importante, ¿no? Es decir, esa ley de convivencia universitaria viene a eliminar un reglamento franquista del año 1954 y se dice pronto. Sí, sí. Es decir, hay muchas cosas en la universidad. De hecho, a él se lo aplicaron en su momento, mm, pero yo también os puedo decir, luego hablamos de las novatadas, ¿eh? Pero también os puedo decir que algunos de los casos que yo he conocido más cercanos en las universidades catalanas, en determinado momento, esa misma universidad, ese rectorado de la universidad o la fiscalía o tal, se han acogido a esa ley franquista para poder pedir determinadas penas o aplicar determinadas fórmulas, ¿eh? sí. Entonces, bueno, la sociedad democrática, Estado de Derecho, pues estaba manteniendo una formulación y una serie de normas de la actuación dentro de la universidad que, repito, son de 1954. ¿Eh? Y que, como os podéis imaginar, en 1954 y posteriores, Franco las utilizó, entre otras cosas, para depurar la universidad, para hacer que los estudiantes díscolos y los profesores díscolos tuvieran que largarse. O sea, tenemos bueno, cantidad, entre ellos el propio Castells, por ejemplo, Sí. pero podríamos ir a otra mucha gente, Aranguren, etcétera, ¿no? Cantidad de profesores que tuvieron que abandonar la docencia y en muchos casos salir por piernas del Estado español. Bueno, entonces eso seguía ahí, ¿no? Y es duro. Pero claro, por eso te decía, yo lo he puesto en primer lugar para que veamos, es decir, la mayoría de la prensa tal, lo que ha hecho ha sido referirse a las novatadas, Y porque sí que fijarse. tiene, exacto, quizás por el título, que me parece muy interesante para todas las cosas, Mm, no solamente para el tema de las novatadas, pero y que está, por lo que no lo he leído a fondo, pero por lo que he podido ver, está primero muy basado en el tema de la mediación, que me parece muy interesante, es decir, en estos momentos, aunque no todo el mundo lo practica y aunque no está marcado por los diferentes gobiernos, las diferentes leyes de educación y tal, sí que es verdad que en algunos territorios del Estado español, especialmente, por ejemplo, en Cataluña, que lo conozco más de cerca, hay cantidad de escuelas y de institutos, etcétera, que tienen su propio plan de mediación y que funcionan con planes de mediación en la cual participan también los padres, bueno, también las familias, por decirlo mejor, y también el alumnado, ¿no? Entonces, una de las cosas de entrada interesante, me tendría que leer mucho más en concreto el articulado, pero de entrada interesante es plantear esa historia de la mediación dentro del mundo de la universidad. Y cuando hablamos de mediación entre el alumnado, de mediación entre el alumnado y el profesorado, de mediación entre el profesorado y el rectorado y la propia universidad, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que es un cambio, al menos de entrada, sobre el papel interesante, ¿no? Dentro de eso está el tema de las novatadas. Y entonces aquí viene, bueno, os digo, porque no me va a dar tiempo a hablar del otro, se introducen elementos como los plagios, las copias, la falsificación de titulación, el tema de la defensa de la salud, la suplantación de personalidad, que son cosas que suelen pasar a veces en la universidad, el tema de las violencias físicas o psíquicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Es decir, un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona, creo que fue la Autónoma y si no fue la Universidad de Barcelona, una de las dos, denunció a un profesor porque asistía a las clases cuando todavía había clases sin mascarilla. sí, Entonces, él era creacionista. un negacionista Mm, y no había manera, era su libertad de cátedra y no había manera de meterle mano. Entonces yo espero
ya os digo que me he mirado el redactado muy en diagonal, pues espero que algunas de estas cosas estén ahí, como las violencias psíquicas o psicológicas que en muchos momentos se ejercen por parte de determinado profesorado hacia su alumnado y especialmente hacia su alumnado si son mujeres, ¿no? Entonces, trata de contemplar estas cosas en vez de dejar ahí unos reyecitos o unos señores feudales que pueden hacer lo que quieran. En el caso de las novatadas, bueno, en primer lugar, yo he visto estos días, porque algunas televisiones han pasado determinadas imágenes que me parecen de otro mundo. Es decir, yo he pasado por la universidad y a mí no me pasó nada de eso, y yo dudo mucho que en las universidades que conozco y en las que he ido alguna vez a hacer alguna cosa, pues se esté produciendo eso. Pero claro, allí salían universidades, es decir, esas imágenes son de universidades del Estado español. Entonces yo alucino con que en estos momentos chicos y chicas que tienen entre 18 y 20 años y que asisten a la universidad por primera vez puedan verse sometidas a ese tipo de vejaciones, ¿no? Vamos, yo creía que eso solamente existía en la mili de los años 60 y 70, pero no en un ámbito universitario. Parece ser que entre las modas que hemos copiado, pues son las modas yanquis, ¿no? Porque eso es muy anglosajón, precisamente, en las universidades inglesas y en las universidades estadounidenses. Normalmente cuando entras en la universidad tú tienes que hacerte de un club, ¿eh? Y entonces para entrar en ese club, que hay varios clubs, los clubs son clubs de alumnos, ¿no? Los clubs te exigen hacer una serie de cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, si el club es muy exquisito, las cosas que te pueden exigir son brutales y tal. Claro, yo supongo que a partir de películas norteamericanas y cosas por el estilo, pues se ha entrado en una dinámica que a mí me parece alucinante y por tanto, desde ese punto de vista, vamos, me parece fantástico que eso esté penalizado, que eso no se permita, especialmente, además sabemos cómo suelen ser esas vejaciones, especialmente con el tema de las mujeres, especialmente con el tema de las personas que tienen una sexualidad diferente, que no responde al binomio o que no responde a aquello que supuestamente por tu físico te corresponde ser y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de cosas como la utilización excesiva del alcohol, de cantidad de cosas que no tienen ningún sentido en el ámbito universitario, absolutamente ningún sentido, ¿no? En este aspecto interesante, pero repito, porque no sé cuánto tiempo nos queda, repito, no nos dejemos llevar únicamente por esto, es decir... La ley es más amplia, y de ejemplos a lo exactamente. mejor más importantes y más interesantes. Bueno, hay otros aspectos y, bueno, igualmente, ya te digo, muy interesantes, porque ahora mismo, bueno, en algunos casos hemos visto ir algunos políticos a algunos tribunales que hasta han salido bien parados por haber falsificado trabajos de final de curso o trabajos de licenciatura o de doctorado. Ese es un tema que no está... O sea, que dentro del mundo universitario como tal no aparece en ningún lado. Es decir, que o alguien te descubre y entonces digamos, tú te sientes minusvalor. Bueno, quiero decir que tu trabajo no se le da ninguna importancia porque se ha demostrado científicamente que no has hecho nada, pero que al final... Lo que ha pasado en algunos de los casos que hemos conocido es que ha tenido que salir fuera y ha tenido que haber una denuncia civil, ¿no? Lo que yo entiendo que una de las cosas que esta norma persigue es que evidentemente si has hecho una cosa así, pues ese título no sirve, que parece lo más lógico, Sí. Más que vayas a una demanda por no sé qué. Es decir, ese título pues no tiene ningún sentido, porque si una parte importante de ese título lo tienes por... a ver, repito que me lo tengo que mirar. Yo sé que el señor Castells, una de las cosas que había prometido es que los tenderetes y los chiringuitos universitarios privados en España se iban a acabar. Entonces, yo creo que va a haber cosas de esas ahí. Es decir, en esa normativa. Es decir, que aquello de que me invento una nueva carrera, que me llamo Universidad Católica de Murcia, por ejemplo, y me invento no sé qué y tal, y en realidad, pues si tú me pagas 6.000
ya tienes el título y todo ese tipo de cosas, son historias que, bueno, pues que se tienen Sí, que acabar. habían hablado de determinadas titulaciones que Claro. exigían menos créditos, menos cursos, menos tiempo y que se habilitaban para trabajar. Y eso se hacía especialmente en universidades privadas. Bueno, y a distancia. A distancia. Fundamentalmente universidades privadas a distancia que Mm, conozco unas cuantas, la mayoría se llaman universidades libres o mm, universidades internacionales o universidades católicas, por desgracia, para sí, los católicos, y que están por ahí pululando a eso. Es decir, que cuando la gente tiene dificultades en el sistema arreglado y evidentemente una buena parte de la culpa la tienen los gobiernos que hemos tenido por eliminar determinadas cosas de las universidades públicas, pues acaban acudiendo a una cosa de estas que simplemente te conectas, tengo una persona que está ahí, que te envía cosas, que luego las corrige y bueno, y ya está. ¿Eh? Y no digo que no deba de existir la universidad a distancia, al contrario, pero creo que existe una universidad a distancia clarísima que es la UNED sí. y ya está. Y ¿Eh? que tiene su categoría Y que y, exactamente, y- y su profesorado contrastado, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el otro caso estamos hablando de otro tema. Y luego, pues eso, es decir, toda esa gran cantidad de titulaciones que la gente se pone en los currículos, lo vemos mucho en gente política, mm, mucho, ¿eh? Que son esas titulaciones de licenciado en administraciones autonómicas y protocolo. Dices, bueno, de verdad, ¿estamos hablando en serio? mm, ¿Eso es serio? Es decir, ¿cuántas universidades? Eso por lo menos lo tiene también la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Carlos III, la no sé qué, es decir, la Pablo Olavide de Sevilla, tal. Es decir, las universidades serias que están en los rankings europeos y demás, ¿tienen esa cosa o qué? se lo Es, acaban de es, inventar. Sí. ¿O eso qué? Me la acabo de inventar porque sé que eso va muy bien para luego colocarte en una administración autonómica, entonces yo me lo invento, tú me pagas, yo te doy el título y luego si tú, no que yo te coloque, si tú ya tienes alguna influencia y alguna relación con algún partido político que está ahí, pues ya te colocará. Claro, eso es brutal, es brutal lo que está pasando, ese deterioro, ¿no? de las titulaciones universitarias. Que no digo yo que tengan que ser las clásicas de siempre, que no estoy diciendo eso, pero bueno, que haya un mínimo contraste sobre eso y que sea aprobada por yo qué sé, por la conferencia de rectores, alguna cosa seria, ¿no? Muy bien, Emily, tenemos que acabar por el tiempo, pero cualquiera de estos temas podemos alargarlo Uh-huh. en próximos. Vamos viendo cómo evolucionan, sí, Sí, sí. y cómo aparecen. Muy bien, Pues pues muy bien. hasta la semana que viene, si no pasa nada, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues seguiros cuidando, porque hay que seguirse cuidando Mm, y sed muy felices. Hasta la próxima vale, semana. hasta luego. Hasta luego. Bueno, de la radio nos hemos ido y de aquí nos vamos a ir ya también, ¿no? Muy bien, sí. He visto que estáis currando mucho en la fundación, ¿Has visto las fotos, no? Qué bonita. pero es un trabajo ahora, si Buah, dices ahora que no tenemos estás para años. para años. Y ahí eso es todo voluntario y en tiempo Sí. libre, militancia Hmm. y poco a poco. Bueno, a ver, Pero tenéis tenemos vosotros, perdona, tenéis vosotros la central, es decir, el centro de documentación de la Salvador Seguí de todo no, el no, estado, o vosotros está tenéis dividido. una Sí, parte que está entre Cataluña, Madrid, Valencia, sí, mayoritariamente. sí, sí, sí. Sí, pero te quiero decir que, bueno, que nosotros, claro, hay cosas que en el ordenador las tenemos más o menos catalogadas y tal. Lo que pasa es que ahora hay que abrir todas las cajas. O sea, a pesar de que las cajas por fuera, esas cajas que tú has visto en Esto es las un- fotos, ¿no? Por fuera, pues llevan una rotulación que más o menos dice claramente qué es, si es una donación, de quién, si por ejemplo lo que contiene la caja, pues son yo qué sé, las solis de tal época, o tal revista, o lo que sea. Pero bueno, de todas maneras, todo eso hay que abrirlo, hay que comprobar que está ahí, hay que volverlo a poner en su sitio. Evidentemente hay donaciones o cosas
que hemos abierto a medias y que por tanto habrá que abrir ahora. A veces no todo lo que se dona pues sirve, o ya lo tienes por triplicado, o ya lo tienes repe. Claro, habrá que buscar espacio, porque es que fíjate tú que a pesar de la gran cantidad de estanterías que hemos puesto, lo que llamamos las estanterías grandes que rodean todo, el martes trajimos 30 palés, que es algo menos de la mitad, y ya tenemos todo eso ocupado. Madre mía. Entonces nos quedan pues casi 40, ¿no? De esos 40 va a haber una parte que van a ser carteles, los armarios de los carteles, armarios en general, cosa de oficina y tal, pues que tampoco, que no contará, pero calcula que tranquilamente pues otros 30 palés son de material de archivo. Entonces ahora una de las cosas que vamos a hacer durante esta semana es lo que detectamos, porque además lo pone, que está claro, ¿no? Sí que son pequeños paquetitos que tienen que ver pues, con revistas o con libros, eso sacarlo de esas estanterías y colocarlo en las estanterías que van en el centro. No sé si te fijaste en la foto, unas Sí, sí, estanterías blancas, ¿no? sí. Y colocarlo ahí, por lo menos colocarlo, para que nos dejen espacio en el otro lado. Luego habrá también, vuelvo a repetir, abrirlo, ordenarlo, pues eso, pues todos los, pongo por caso, pues la revista italiana Humanità Nova, ¿no? Pues todos los Humanità Nuova han de estar juntos, claro. Y tenemos que comprobar pues si aparte del que teníamos nosotros en una donación, pues nos han dado los mismos números, o tenemos o alguien alguno que nos faltaba está ahí y tal. Entonces, bueno, pues nos sobran humanitas nuevas. Bueno, pues entonces viene ponerte en contacto con otras con otras fundaciones o con otros archivos en este caso de nuestra tendencia, y ofrecerlos, ¿no? Tal. En otros casos, ya te digo, para la gente cuando te hace una donación, pues a lo mejor, yo qué sé, por poner un ejemplo, pues tenía toda la colección de la revista Destino de los años 50 y 60. Bueno, pues ahora mismo la revista Destino no tiene ningún interés y aparte está toda escaneada y se puede encontrar por ordenador. Guardar eso no tiene ningún sentido, ¿no? Vamos, tenemos que hacer ese papel. Hemos limpiado mucho, ¿eh? Es decir, van a llegar casi unos 50 palés muy, muy trabajados. O sea, unos 50 palés muy trabajados. Y nos van a quedar pues otros 15 o 20 no tan trabajados que habrá que meterles mano y tal. Y los que ya hemos trabajado, pues lo que nos puede pasar es eso, porque claro, cuando abres una cosa y la trabajas, tampoco vas apuntando, pues aquí hay los números tal y tal, ¿no? Sino que aquí hay esto. Bien. Eso que te digo, de no tener cosas repetidas y triplicadas, que seguro que tenemos, ¿eh? Igual que en los libros de la biblioteca, yo creo que va a haber publicaciones, es decir, que a lo mejor de la conquista del pan tenemos 5 ejemplares y no tiene sentido. Es decir, a lo mejor sí tenemos un ejemplar de la conquista del pan, pues editado en los años 20 o 30, que vale la pena conservar, y luego los otros ejemplares pues son desde los 70 hasta aquí, entonces pues, eso no ofrece nada más, ¿no? Es decir, con uno que tengamos manejable para préstamo, pues ya está. Claro. Bueno, todo eso, que es una trabajada, y todo lo Bien. que no hemos trabajado en los últimos 5 o 6 años por estar En las condiciones que estamos. en las condiciones que estábamos y con el tema en cajas, ¿no? Y bueno, y nada, y a tirar para adelante. Muy bien. Pues ya cuando vengas por aquí, pues ya... Cuando vaya por ahí, cuando vaya. Cuando vengas, pues como estamos allí muy cerca de la estación de Sants, pues venga, Vale. vamos andando, Si no hay que andar mucho. no, andando son 15-20 minutos. Bien. Andando tranquilito, ¿eh? Y además que podemos parar a tomar un algo mientras tanto. Por el camino. Sí, sí. Vale, Emily, Muy pues bien. ya nos vemos. Venga, un abrazo. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.